¿Cómo estamos? Ya son las 19 horas, estamos empezando en punto con nuestro programa de hoy. Hemos estado estudiando 10 pecados mortales que cometemos con nuestras palabras al hablar. Ya hemos visto 8 de ellos y este que vamos a presentar esta tarde es el 9º. Y mañana hemos de terminar con esta serie. Entonces, a partir del lunes haremos otra serie de temas que han de ser de mucha bendición. Y si usted tiene una sugerencia de algún tema que usted quiere que nosotros podamos desarrollar, ¿por qué no me deja saber? Mándeme ponga un comentario en este mismo programa y vamos a tener en cuenta lo que usted está diciendo, su opinión, para poder desarrollar temas que sean de interés para todos. O sea, no sea simplemente que yo esté hablando y a nadie le importe lo que yo diga. Mi deseo al final del día, mi motivación es de poder ser de bendición a aquellos que me están escuchando y que estos temas nos ayuden a vivir un poco mejor, que podamos mejorar nuestra relación interpersonal, que podamos mejorar nuestra relación hacia Dios. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de la rencilla. La rencilla también es conocida por los sinónimos de discusión, de riña, de rencor, de pleito y otros como ese, ¿no? Algunas otras palabras sinónimas que hay. Y yo al hablar de este tema no me equivoco cuando digo que todos hemos sido parte de alguna discusión en algún momento, de algún pleito, de alguna riña en nuestra vida. Los conflictos empiezan cuando hay un desacuerdo o una oposición en términos de valores, de creencias, de intereses entre dos personas o más. La falta de acuerdo no es el conflicto mismo, sino que es la causa del conflicto. Y el conflicto como tal surge cuando esa desaveniencia nos lleva a emprender acciones para eliminar, para neutralizar, para minimizar al contrincante, a aquella persona que en realidad no está de acuerdo con nosotros. Y para imponer nuestra razón, nos hallamos en la necesidad de tener que neutralizar al contrincante, y allí es cuando una discusión se transforma en una rencilla o tal vez en un pleito. Y a veces ese enfrentamiento se da en términos verbales en el intento de persuadir o imponer a otros las razones propias. Pero en otras ocasiones, los conflictos dan lugar a acción directa que pueden llegar hasta ser acciones físicas, violencia física. Es claro que donde hay seres humanos hay conflictos y muchos de esos conflictos no se pueden resolver, y es por eso que debemos de aprender a sobrellevarlos y a ignorarlos en cierto modo, de decir, bueno, sigamos adelante. Sabemos de alguien que no está de acuerdo con nuestra opinión y en vez de echar leña al fuego, minimizamos la importancia de dicha contradicción y seguimos en paz nuestra vida. Pero lo peor es que uno puede hacer lo peor que uno puede hacer es llevar ese desacuerdo a un límite. Y entonces ahí empieza a generarse el conflicto. Y a veces, en muchas ocasiones, el conflicto termina siendo un conflicto físico. En la Biblia hallamos conflictos y hallamos forma de cómo lo resolvieron. Por ejemplo, el conflicto que hubo entre Abraham y su sobrino Lot. La Biblia dice en Génesis 13 de que Abraham era muy rico. Él tenía mucha riqueza, dice que era muy rico en plata, en oro, en ganado. Y Lot también tenía mucho ganado, y por eso hubo un conflicto entre los siervos de ambas personas, los siervos de Abraham y los siervos de Lot, porque no había suficiente lugar donde poder alimentar a este ganado. Entonces había un conflicto entre ellos, una pelea entre ellos. Y la forma que resolvieron ese conflicto fue mediante la separación. Lot fue hacia las ciudades de Sodoma y Gomorra, mientras que Abraham fue en la dirección contraria. Abraham fue el que resolvió este conflicto. Abraham, la Biblia nos dice que era una persona de un corazón humilde, era uno de los más humildes que se mencionan en la Biblia. Y se resolvió este conflicto dando a Lot la opción de escoger primero
hacia donde él quería ir. O sea, la opción le correspondía a Abraham. Él era el tío, era el más anciano, era el más poderoso, era el más rico, pero le dio esta opción a su sobrino. Le dijo, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú vas al norte, yo voy al sur. Tú escoge y yo voy a la otra dirección. Y Lot escogió los valles de Sodoma y Gomorra, que eran más fértiles, eran más verdes, y Abraham se fue hacia la parte más árida de la nación. Y de esta forma pudieron resolver este conflicto antes de que pasara a mayores. En el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo clásico de un conflicto y cómo lo resolvieron. De hecho, hay varios conflictos. De hecho, el libro de los Hechos menciona varios conflictos, pero no quiero mencionar todos ellos, sino que escogí uno para darle a entender cómo funciona esto. La iglesia en Jerusalén estaba creciendo con mucha rapidez. Ya eran miles, empezaron con 120 y ahora ya eran 3000, eran 5000, era una iglesia muy grande. Y hubo un conflicto cuando los judíos intentaron de judaizar a los gentiles. La predicación de la palabra no era limitada a los judíos, sino que también los gentiles, aquellos que eran de otras naciones, de otras creencias, y que llegaban y se juntaban a la iglesia, eran salvos, eran bautizados y eran parte de la iglesia. Entonces llega el día en que los judíos deciden y ellos quieren imponer de que también aquel que es gentil tiene que hacer las mismas cosas que hicieron los judíos. Entonces pretendían que los gentiles adoptaran las costumbres y las leyes judías, incluyendo la circuncisión, la celebración de las fiestas, la observación de más de 600 leyes rituales que incluía entre todo, de todo un poco, forma de vestir, forma de peinarse, la barba, y también incluía lo que podían o no poder o no comer. Y los gentiles dijeron, no, nosotros no, nunca hemos sido judíos, nunca hemos participado de esos ritos, nunca hemos tenido esa ley en nuestra vida, no queremos hacer eso. Y estalló este conflicto y la iglesia estaba a punto de dividirse. Entonces se llamó a una asamblea general, a un concilio, y todos expusieron sus partes, sus puntos de vista, sus opiniones, tratando de llegar a un consenso. Y finalmente en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, leemos la conclusión de ese concilio y cuál fue lo que se decidió. Y se le dijo a los gentiles lo siguiente, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, no más idolatría. Si vas a ser cristiano, no puedes tener imágenes en tu casa, no puedes venerarlas, no puedes orar a ellas, no puedes presentar flores, poner velitas, nada de eso. La idolatría, chao, pescado, fuera, fuera de la ventana. Tenían que separarse de fornicación. En ese tiempo, como en los tiempos de hoy, la moralidad era muy baja, especialmente entre los gentiles que aún tenían la costumbre de, en su religión, incluir la prostitución, la pedofilia, la homosexualidad. Era parte de los ritos que ellos hacían. Entonces se les dice, todo eso tiene que terminar. Ustedes tienen que vivir una vida santa, aún en el aspecto moral, sexual de su vida. Y después les dicen, tienen que dejar de comer ahogado y de sangre. O sea, la Biblia es clara, dice que si un animal muere por forma natural o porque es ahogado o por lo que fuere, no se puede comer. Y hasta el día de hoy es mejor no tocarlo. No sabemos por qué murió, no lo comemos. Y de sangre porque ellos tenían también la costumbre de tener comida acompañada de sangre. O sea, en algunas ocasiones hasta también bebían la sangre de un toro, de una vaca, lo tomaban como una bebida. Entonces, esa fue la conclusión, eso fue lo que se decidió en el Congreso de Jerusalén. Y al hacer esto, al llegar a esa conclusión, evitaron no solamente que hubiera una división en la iglesia, sino que trajo paz a la congregación. El gran conflicto de los siglos, sin embargo, es el que existe entre el creyente y el incrédulo, el no creyente. Y este conflicto ha generado innumerables guerras.
Todos conocemos las cruzadas y hasta el día de hoy hay gente que muere todos los días. Hay centenares de personas que mueren ajusticiados por su fe. Así que yo no exagero en esta tarde al decirle que centenares de millones, tal vez hasta miles de millones de personas han muerto a causa de estos conflictos en los últimos 2000 años. No se puede hallar una solución. Nadie puede decir, se ha intentado unir las religiones en una sola, se ha intentado ser tolerante con este y con aquel, pero siempre hay aquellos que no pueden, de alguna forma, no pueden entender este concepto. Y tampoco es un concepto bueno. Pero Cristo nos da una solución. Él mismo nos dijo lo que podemos hacer para resolver este problema. En Mateo 5, el versículo 44, Cristo dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y en varias ocasiones Cristo nos desafía a que amemos a nuestro enemigo. ¿Se imagina eso? A que demos la otra mejilla, a que busquemos la paz. Y esa misma solución se aplica a todo conflicto que nosotros podamos tener en la familia, con nuestros amigos, con gente que nos persigue, que nos odia, simplemente amándolos. Y digo simplemente, aunque sé que no es tan simple amar a ciertas personas. Siempre hay alguien que uno tiene problemas en amar, ¿no? No sé si podría yo amar a tal persona. Me he hecho tanto daño que no sé si yo puedo llegar a ese punto en mi vida. Pero eso es lo que evita que haya un conflicto entre personas. Ahora, la Biblia está llena de admoniciones en cuanto a la rencilla, a las diferencias, a las peleas. Por ejemplo, en Proverbios 20 dice que es honra para el hombre eludir las contiendas, pero cualquier necio se enreda en ellas. Entonces, es una honra poder eludir una pelea, pero es de necios estar en ellas. En Proverbios 29-22 dice que el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Proverbios 15-18, el hombre iracundo revolverá contiendas, mas el que tarde se enoja, apaciguará la rencilla. Proverbios 16, el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Proverbios 18, el hermano ofrecido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. El alcázar es un fortín, es un lugar reforzado, usualmente es un lugar militar. Y obviamente la entrada a ese sitio es muy difícil. Proverbios 19 dice que dolor es para su padre el hijo loco y gotera continua las contiendas de la mujer. Lo dice la Biblia, no lo dije yo. Simplemente estoy leyendo lo que el rey Salomón dijo y él debe saber porque tenía centenares de concubinas y centenares de esposas también. Entonces, no lo dije yo, no se enoje conmigo. Como carbón para las brasas y leña para el fuego, así es el hombre rencilloso para encender contiendas. Hay personas que donde quiera que van, causan contiendas, causan división, causan discusión, causan peleas. En Proverbios 21, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. No lo dije yo. Proverbios 10. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y también dice, vale más una migaja de pan con paz que toda la casa llena de viandas con rencilla. Comamos en paz, estemos en paz. Y no solamente en el Antiguo Testamento se habla de esta forma, sino que el apóstol Pablo tiene algo que decir en cuanto a este tema. Por ejemplo, a los Corintios les dice, porque todavía sois carnales,
Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y divisiones, ¿no sois acaso carnales? Déjense de contiendas y divisiones. Basta ya. Hasta ahí llegamos. No sigan más. A los filipenses les dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué se están peleando? A los colosenses les dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y comienza a enumerar sinónimos de rencilla. La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. Déjenlas, ya no las usen más. A los romanos les dice, andemos honestamente como de día, no en desenfrenos y borracheras, no en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias. No andemos en ese camino. A Tito, quien estaba empezando en su ministerio y necesitaba ser guiado, Pablo le aconseja lo siguiente: evita controversias necias de genealogía, de contiendas, discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y son sin valor. Dedícate a predicar la palabra, no te metas en estas cosas. Entonces yo me pregunto en esta noche, ¿usted conoce a alguien que siempre busca pleito? ¿Usted conoce a alguien que siempre está buscando rencilla, que causa división a las personas en donde quiera que vaya? ¿Alguien a quien le gusta siempre discutir? No creo que usted sea esa persona, ¿verdad? No es usted la que empieza o el que empieza esa discusión en el matrimonio o en la familia, ¿no? No, porque el amor cubre lo que puede hacer el defecto de la otra persona. Y el amor aguanta todo lo que puede suceder en un matrimonio, en una familia, entre amigos. Nos aguantamos, nos queremos. El amor lo cubre. Así que en esta noche yo les insto, una vez más les digo, les desafío a que vivan una vida en la que puedan vivir en felicidad y puedan ser no solamente felices, sino que puedan traer felicidad a otras personas también. Evitemos personas que son tóxicas, alejémonos de ellas. Aquellos que siempre traen división, aquellos que siempre traen conflicto consigo, evitémoslos. Y evitemos ser nosotros aquellos que lo hacemos. En esta tarde quiero orar por usted una vez más, porque sé que hay personas que han pasado por mucho sufrimiento a causa de discusiones, de pleitos, de rencilla en la familia, en el trabajo, en el negocio, en situaciones muy difíciles. Yo quiero orar por usted en esta noche. Padre, yo pido una vez más que tú traigas paz al corazón de cada uno de nosotros y que tú puedas sanar esas heridas causadas por rencillas, por discusiones, por divisiones, por insultos entre personas. Y que podamos, Señor, restaurar no solamente nuestra relación con otros, sino nuestro corazón, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, nuestras emociones. Sánalas en esta noche, Padre. Y que podamos disfrutar de la vida. Disfrutar de la compañía de personas que nos edifican, que nos hablan palabras de paz, palabras de bien. Padre, que podamos evitar estos conflictos, que podamos evitar estas rencillas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, muchísimas gracias por estar conectados en este momento. Y cuídense mucho. Falta menos para que salgamos de casa. Y mientras tanto, cuídense y que el Señor les bendiga enormemente. Gracias una vez más. Bendiciones.